sino yo quisiera que comenzáramos un poco para hablar sobre por qué se están concentrando la violencia en estados que están gobernados por la oposición o por la derecha. Y si nos puedes también hablar un poco de la responsabilidad de los municipios o que tendrían que jugar los municipios en el garantizar la seguridad de las poblaciones de los barrios. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Te agradezco primero que nada la invitación. Un saludo afectuoso, cordial a tu público. Muy buena introducción. Efectivamente, hace unas semanas estábamos hablando de estos temas, quedaron pendientes algunas preguntas. La promesa era retomar, ¿no?, la entrevista con esas preguntas que tú formulaste al final. Y bueno, también pues agradezcote por la invitación de participar ya de manera permanente, entiendo, en este espacio tan notable que tú coordinas. Y efectivamente, bueno, pues hablamos de que el narcotráfico, respondiendo a tu pregunta, digamos, en este nuevo ecosistema político, ¿sí? Básicamente se han replegado a los estados y municipios, que es algo que conocen muy bien, incluso los grandes cárteles, y sobre todo se refugian en entidades que combinan dos factores. Uno, una larga tradición de narcotráfico en el territorio, y dos, pues que tienen las más de las veces gobiernos estatales de origen pripanista, o bien que son fuerzas políticas del mismo tronco común, ¿no? Como el Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora sí que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, mano. Y ahí están en ese costal estados como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, que está en disputa, ¿no?, electoral, y ha sido el centro de atención nacional estas últimas semanas. Tamaulipas, que apenas hace poco menos de un año cambió de siglas. Estado de México, que es el epicentro también de la batalla maestra, dicen los cronistas de la política nacional. Y 5 de esas entidades, la vez pasada dije 6, corrijo, son 5 de esas entidades, sí, 4 de ellas gobernadas por la oposición, que concentran más de la mitad de los homicidios, que son Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Michoacán, que sí, ya cambió de gobierno, pero hay que recordar que ese estado tiene un problema muy serio con el tráfico de fentanilo en el puerto de Lázaro Cárdenas, además de que por su condición, digamos, montañosa, ha sido tradicionalmente escondrijo de muchas organizaciones criminales, y es el territorio, ojo acá, de mayor influencia de la familia Calderón, y que ya han sido señalados por los propios delincuentes de ese estado como protectores aliados del narcotráfico michoacano. Y fíjate, Jalisco y Guanajuato, esto es un dato importante, rompieron una tasa histórica de homicidios en las respectivas entidades, en estos gobiernos de Alfaro y Diego Sinue, uno panista y otro panista naranja, ¿no? Panista naranja. Ahora, lo que nosotros hemos sostenido, y lo comenté la vez pasada, es que el narcotráfico es un actor político, no es solo un acumulador económico. Siempre insisto que hay que, digamos que es un error seguir pensándolo como un problema de drogas y delito, y no como un problema de política y Estado, que es algo que a mi juicio entiende perfectamente bien el presidente de la República. Por eso apuesta por el combate a la corrupción al interior del Estado, ¿sí? Y no por el descabezamiento de los cárteles, que es lo que se intentó, pues, más o menos estérilmente en el pasado. Y esto significa, para fines prácticos, que si uno quiere seguirle la pista al narcotráfico, un poco complementando lo que tú decías en la introducción, hay que hurgar en el sistema político mexicano. Yo creo que en cierto sentido lo que intentó Felipe Calderón con la guerra, ¿sí? Fue recuperar el control centralizado, ¿no?, del narcotráfico, aliándose al cártel más poderoso, ¿no?, Sinaloa, y declarándole pues la guerra a todos los demás cárteles pequeños alojados justamente en los estados, Zetas, Golfo, etcétera. Si tú das cuenta, Guillermo Valdés, no sé si tú leíste el texto de
la historia del narcotráfico en México que él escribe, y que él Sí. era el director de CISEN de Felipe Calderón, siempre decía que el problema del narco estaba en los municipios, ¿sí? Ujú. Y claro, porque lo que querían, ¿sí? En la agenda del calderonato era descabezar a los eslabones más débiles del narcotráfico, o meterlos en cintura, y Ujú. tratar de concentrar el poder narco en la presidencia y su alianza con Sinaloa. También por eso decía la gente en esa época, yo imagino que tú lo debes recordar y creo que todos nos dimos cuenta de ello, que detrás del ejército estaba el cártel de Sinaloa. Sí. Digamos, lo de Genaro García Luna es solo la confirmación. Calderón es un narcotraficante, aunque lo niegue calderónicamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos es que desde el 18 el narcotráfico pues, vuelve a esa orfandad, ¿no? De mando centralizado, se repliega a los estados, establecen sus bases operativas en las entidades que están gobernadas por la oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Por eso allí se concentran los homicidios, son santuarios de refugio. Y también es cierto, como ya dijo varias veces el presidente en la conferencia mañanera, que aumentó el consumo de drogas en esos estados. Y sí, digamos, el consumo es un típico catalizador de la violencia. Acá el tema es que, digamos, con el cierre de las fronteras durante la pandemia del COVID, los cárteles trataron de expandir el mercado interno, ¿sí? Para solventar las pérdidas de lo que sería el trasiego transfronterizo. No sé si recuerdes que de hecho también por eso se esmeraban tanto en cosechar simpatías con las poblaciones locales, Ujú. distribuyendo despensas, dineros, medicinas, etcétera, ¿no? En fin, todo un catálogo de tácticas para afianzar su presencia y permanencia en esos estados y municipios. A ver, yo veo una cuestión desde el gobierno federal con Felipe Calderón que tenía que pasar irremediablemente el tener este control absoluto o casi absoluto del crimen organizado, ni siquiera solo del narcotráfico, porque no solo estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando en su conjunto del crimen organizado. Tomar posesión del control, beneficiarse de ese control, que era algo hasta ahora inédito en los presidentes de la República, que sí negociaban, que sí tenían algún nexo, pero Calderón ya teniendo o asumiendo un beneficio del control de ese crimen organizado. Pero para ese plan, que estuvo muy bien estructurado desde el Estado a través de García Luna, o sea, había una política de seguridad en beneficio del crimen organizado, literalmente así lo podemos decir, tenía que pasar por el municipio y por el Estado. De hecho, creo que la base para poder tener el control y destruir a esas pequeñas células y destruir a los cárteles pequeños o a los cárteles que servían a los contrarios que defendía el gobierno federal, tenía que pasar por una política municipal muy bien estructurada, donde los alcaldes o alcaldesas estuvieran abiertamente trabajando para el crimen organizado. Esto sigue y continúa hasta la fecha porque en estos municipios y en estos estados o no ha habido alternancia o ha gobernado históricamente el PRI o ha gobernado históricamente el PRI y el PAN, lo que se conoce políticamente como el PRIAN. ¿Cuál está siendo el trabajo de los municipios, Arsinoe, en todo este escenario en donde se recrudece la violencia y que uno se pregunta, no puede recrudecerse de esta forma la violencia sin que haya jueces, sin que haya políticos, sin que haya policías municipales o incluso estatales que estén, o al menos algunos mandos, que estén abiertamente trabajando en cooperación con el crimen organizado? Claro, o sea, de hecho, si tuviéramos que ensayar una caracterización de un cártel, ¿no? Que es algo que es una especie de cuenta pendiente, pues digamos estarían integrados por, sí, digamos, en sus eslabones inferiores por policías municipales, pero en los eslabones superiores por gobernadores, secretarios, jueces, empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que la colusión entre estos personajes, entre estos actores que podríamos llamar los señores de la guerra y el narcotráfico, como dicen en Colombia,
pues es lo que propicia justamente digamos, esos índices de violencia y esa presencia tan marcada en los municipios y en los estados. A ver, tratando de hacer digamos, una especie de ejercicio de recapitulación histórica, así, relámpago. Hay un momento clave en la historia del país, ¿no? Que es esa década que va desde mediados de los 80s hasta mediados de los 90s, ¿no? Que el PRI pierde básicamente la rectoría de los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Muchos actores dejan de obedecer a ese poder vertical y centralizado. Eso es básicamente lo que ocurrió, ¿no? Entre esos actores desobedientes está evidentemente el narcotráfico. Pero no es que desobedecieran al poder oficial, ¿no? Porque eso es uno de los planteamientos que muy a menudo hace la academia. No desobedecía al poder oficial, simplemente desobedecían al poder nacional, ¿no? Entonces la mayoría de los cárteles lo que hicieron fue refugiarse en los estados, ¿sí? Y desde allí tejieron en alianza con los poderes locales, municipales, estatales, ¿no? Las redes criminales que evidentemente incluían a todos estos actores que acabo de mencionar, es decir, desde los eslabones inferiores hasta los eslabones superiores de la cadena de mando político. Entonces, ese es el sistema de plazas, ¿no? Ese famoso sistema de plazas, lo comenzaron a regentear ellos, ¿no? Señaladamente los gobernadores. Y como tú bien dijiste en el programa pasado, no ya los mandos ejecutivos federales, ¿no? En ese sentido es lo que yo decía del tema de la orfandad, ¿no? Entonces, desde el momento en que se desmoronan esos pactos de gobernabilidad del PRI en los 80s y 90s, los cárteles, insisto, empiezan a reclamar, ¿no? Un poder a escala subnacional, es decir, a escala estatal, estados y municipios. Entonces, lo que nosotros hemos visto en el transcurso de los últimos 25, 30 años es justamente el empoderamiento de los cárteles en esa dimensión territorial, espacial, ¿sí? Que son los municipios y los estados. Como tú bien señalas, lo de Felipe Calderón, pues es básicamente un esfuerzo desesperado, entre otras cosas, de tratar de recuperar esa rectoría centralizada desde el poder nacional, meter en cintura a los cárteles que estaban, digamos, alojados en municipios y estados y, pues, acaparar lo que podríamos llamar de manera muy genérica la renta del crimen o la renta de la economía del narcotráfico, ¿no? Que ese era en el fondo el objetivo, y por eso designan a un narcotraficante como Genaro García Luna para que desempeñara, pues, esa función básicamente de reestructurar, ¿no? De implementar una especie de reingeniería en el narcotráfico mexicano que a todas luces fracasó, ¿no? Ahora, eso es por un lado, y ahora que entra o lo que pasa, porque esto es lo que nos pones en un contexto histórico, y cuando hablamos histórico, pues estamos hablando de no tantos años atrás, es decir, estamos hablando de una historia muy reciente, pero a partir de 2018 cambia toda esta perspectiva. Hay un terremoto en todas las estructuras del poder en nuestro país, del poder social, del poder económico y, por supuesto, del poder del crimen organizado. Y entonces lo que empezamos a ver en este terremoto es que empiezan a haber reacciones de cada uno de esos entes poderosísimos del país que estaban totalmente empoderados por ese régimen que yo llamo salinista neoliberal. Y entonces lo que vemos es reacciones económicas, reacciones políticas y utilizando las instituciones creadas como los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, ahora muy marcadamente con el Poder Judicial. Pero estamos viendo que es probable, Arsinoé, que este poder del crimen organizado o del narcotráfico esté sirviendo a esos intereses políticos del pasado para poder desestabilizar o tratar o intentar de desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación. Hay elementos suficientes con todo lo que se está observando para poder pensar que obedecen en estos momentos algún cártel, que me parece que tendría que ser el cártel Jalisco Nueva Generación,
que esté justamente reaccionando y en coordinación con esos políticos y ese régimen político derrotado en 2018? Mira, qué bueno que me lo preguntas, ¿no? Porque, digamos, es un planteamiento que muchas veces se tergiversa. A ver, a los conservadores les gusta hablar de un clima de violencia descontrolado. Y no, la narcoviolencia, digamos, es una violencia muy controlada. Así que, digamos, en términos generales, digamos, la respuesta a tu pregunta sería que sí, que el narcotráfico es un actor estratégico, eh, y que como cualquier otro actor estratégico tiene potencialmente la capacidad de desestabilizar un gobierno constituido. Ahora, el tema acá, y esto es absolutamente crucial, y es lo que no entienden muchas veces los analistas, es que en política los cárteles no se mandan solos, ¿sí? Responden al mandato del bloque político conservador. Eh, es decir, partidos, narcopartidos, camarillas, cacicazgos, narcoempresarios, lo que en Colombia, insisto, llaman los señores del narco. Estos actores usan al narcotráfico con fines políticos. Por ejemplo, les asignan tareas de represión y contrainsurgencia, ¿no? Lo vimos en Ayotzinapa. Utilizaron a narcopolicías y sicarios de Iguala y Cocula para matar y secuestrar a los normalistas. Sí, después fueron agentes del Estado los que se encargaron, digamos, de la desaparición y del, digamos, esta gran operación de ocultamiento de los hechos, pero echaron mano del personal del cártel de esas localidades. Y bueno, digamos, también hemos visto otros comportamientos que a veces son muy difíciles de explicar, ¿no? Por ejemplo, cobran impuestos, ¿no? Que es lo que comúnmente llamamos derecho de piso. Y este mecanismo, digamos, funciona como una escalera ascendente, ¿no? Es dinero que alimenta por ahí las arcas públicas también, pero esencialmente las arcas privadas de los funcionarios del Estado. De hecho, bueno, pues como paréntesis, yo por eso siempre digo que el narcotráfico es un problema fiscal también, ¿no? O sea, cuando los Claro. gobiernos son ilegítimos, digamos, carecen de autoridad para elevar los techos fiscales, o sea, lo que llamamos recaudación. Entonces acuden al narcotráfico para que subsane ese déficit, digamos, cobrando impuestos fuera de la ley, especialmente a pequeños y medianos comercios, ¿no? Y si tú te das cuenta, son circuitos altamente burocratizados de tributación, recaudación. Entonces, si te das cuenta, el narcotráfico está entretejido con la política y el Estado, ¿no? Y opera en vinculación con las agendas del bloque político conservador, con ese Estado neoliberal que ellos construyeron. Entonces, respondiendo ya puntualmente a la pregunta, hasta ahora no parece haber, digamos, evidencia de que la oposición acuda de manera sistemática, por lo menos de manera sistemática, al narcotráfico para desestabilizar al nuevo gobierno, sí para seguir administrando la ilegalidad en los estados, para seguir acaparando esa renta que proviene del narcotráfico, del crimen organizado, por allí para entorpecer, si tú quieres, el proyecto de nación de la 4T. Hay algunos casos aislados, ¿no? Como el tema del Culiacanazo, que yo creo que ahí sí tuvieron una incidencia, ¿no? Una coordinación más bien del narcotráfico con el bloque conservador, algunos mensajes intimidatorios del cártel Jalisco Nueva Generación, aquel atentado fallido de Ciro Gómez, ¿no? Que trataron de manejarlo como una agresión del gobierno, cuando a todas luces fue una agresión del narcotráfico, y bueno, tal vez por ahí algún otro incidente que se me escapa, pero es esporádico. Ahora, lo que sí es importante recalcar es que en cualquier momento, ojo, en cualquier momento, la oposición de derecha en nuestro país puede acudir al narcotráfico con fines políticos de desestabilización. Es decir, si pierden la elección en 2024, como parece que ocurrirá inminentemente, el bloque conservador puede intentar en un acto de desesperación prenderle fuego al país, balcanizarlo, apoyándose en la capacidad desestabilizadora del narcotráfico. Así que sí, en ese sentido hay que estar muy atentos. Y una manera de blindarse, con esto cierro, es lo que está haciendo el presidente. O sea, él siempre repite la consigna de hacer pública o hacer más pública la vida pública.
Claro, porque una característica del narcotráfico es que crece en la opacidad es decir, en las sombras, ¿no? Entonces, la decisión de hacer cada vez más pública la vida pública, evidentemente reduce el campo en el que ese actor, el actor narco, crece más prolíficamente, ¿no? Sin duda, eso que acabas de decir a 2024 será algo que tengamos que abordar en las siguientes semanas. Queda también seguir hablando del Poder Judicial como parte elemental del funcionamiento del crimen organizado, de la violencia y de la impunidad que existe en nuestro país como un elemento importante. Sin duda que esta parte hacia 2024 que tú dices, no hasta ahora ha sido sistemático, sí lo han ocupado en ciertos momentos con ciertas características, pero no ha sido recurrente el que se le pida al crimen organizado operar para desestabilizar. Sin embargo, esto no significa que en un futuro no tan lejano podamos ver a una derecha que en este momento políticamente cada vez está más arrinconada, más debilitada y está en un proceso, creo yo, el proceso más duro por el que ha atravesado la derecha mexicana o el antiguo régimen, por decirlo así, y que esto los lleve a desatar el infierno en ciertas regiones del país para poder tratar de arrebatar el poder político de esta forma. Creo que por eso, por este lado vamos a dejarle por ahí, pero hay que seguir hablando de eso porque nos vamos acercando a esa fecha, querido Arsinoe. Estamos entrando ya literalmente en los últimos meses de este sexenio y estamos preparándonos para lo que parece ser que es una continuidad de la transformación en 2024. Te agradezco mucho la comunicación. Nos vemos muy pronto, Arsinoe. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Jonathan, y nos vemos próximamente para seguir hablando de este y otros temas. Saludos a tu público. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Arsinoe. Arsinoe Orihuela estuvo con nosotros hablando de este tema de la seguridad que es muy, muy importante. Seguirlo hablando, seguirlo analizando de una forma, digamos, diferente, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, Arsinoe y su servidor, hay cosas que, pues, en ningún momento van a hablarse en los medios hegemónicos de comunicación. Jamás se van a decir las cosas que aquí estamos diciendo. Entonces, es importante que hagamos este análisis, estos apuntes que Arsinoe muy atinadamente nos está haciendo y que vamos a tener ya de forma permanente aquí en Resentidos. Pero vámonos